Hola, hola, ¿cómo están? Un gusto de saludarles a esta hora de la tarde, en este Conversando aquí con toda la red de emisoras Armonía y a través de www al mundo. Así que el saludo, la bienvenida en esta tardecita, una tarde agradable acá, al menos estamos acá en la ciudad de Valdivia, así que en los estudios de acá de Valdivia, así que contentos y agradecidos con el Señor por esta oportunidad, nueva oportunidad que el Señor nos da de poder compartir. Y como cada lunes en la tardecita nos acompaña para, como ya lo hemos dicho en algunas oportunidades, una guía, una dirección, una enseñanza, algunos términos, y me refiero que está con nosotros nuevamente nuestro hermano Felipe de Toledo, que es kinesiólogo, hijo del Señor, así que bienvenido, mi hermano. Hola, hermano Marcelo, ¿cómo estás? Contento, gozoso de poder estar un día más, un día lunes, compartiendo con los hermanos y de alguna u otra forma ayudarlos en lo que es estos temas, y bendecido de poder estar una vez más acá en la Radio Armonía compartiendo con ustedes sobre estos temas. Y salud física, es lo que nos va a llevar estos minutos. Después de este canto ya vamos a tomar ahí ya un tema, un resumen de lo que la semana pasada estábamos compartiendo, y retomamos esta hora de la tarde en este Conversando aquí en Armonía. Mi hermano Felipe, la semana pasada estábamos hablando un poquito de las lesiones de tejido blando, un poco para que nos puedas resumir de lo que pudimos conversar la semana pasada. Varias preguntas quedaron allí que de alguna manera algunas fueron respondidas, otros no por a veces el tiempo, pero esperamos tener algún espacio más adelante con todas las preguntas que ya hemos estado, de lo cual hemos estado hablando, para que así algunos hermanos que aún no se les ha respondido, otros hermanos que nos han llamado acá a las oficinas de Valdivia también, sí, así que, y otros hermanos también que han estado haciendo preguntas vía, sí, digámoslo, por la página. Por la página que personalmente. Sí, y ahí gracias al Señor por algunos hermanos también, y quiero agradecer a los hermanos. Y el otro día me compartiste de algún hermano que daba gracias al Señor por esta oportunidad, este tiempo, y otros que en la manera que se ha podido orientar escrita, hablando por teléfono o escribiéndole alguna orientación. Así que eso también nos ayuda. No es el todo, como en algún momento lo has compartido, mi hermano, de que ver a una persona, estar face to face con él, y poder mirarle y poder ver y ver el diagnóstico y todo eso es lo ideal, es lo que debiera ser. Pero la idea también es orientar, enseñar también este tiempo, algunos términos, cuando a veces el médico le dice tiene que hacer este tratamiento y uno como no le explica mucho, entonces tenemos este espacio hemos tenido, gracias al Señor, este tiempo. Es súper tejido importante. blando. Sí, disculpe que lo interrumpa. Sí. Es súper importante aprender, sobre todo si cuando uno tiene algún tipo de lesión o algún tipo de dolor. Cuando hicimos el programa de dolor, una de las cosas que también, y a veces no tomamos en cuenta, que es la educación sobre esto, ayuda mucho a combatir el dolor. Sí. Es como una arista que también a veces uno no toma mucho en cuenta, pero nosotros cuando entendemos un poco más las situaciones que nos están aconteciendo, porque la incertidumbre, hablamos, también genera un aumento también del dolor y todo eso. Así que a modo de resumen de lo que hablamos la semana pasada, los hermanos que no nos pudieron escuchar, hablamos un poco de las lesiones de tejido blando. Tejido blando tiene que ver todos los tejidos de nuestro cuerpo que no sea óseo, o sea, es decir, hueso. Yeah. Hablamos lesiones de cartílago, o sea, eso lo hablamos anteriormente, sí, en el programa de artrosis. Hablamos la semana pasada de esguinces, lesiones de ligamento. Hablamos un poco qué era el ligamento, hablamos de algunas lesiones musculares, las contusiones, hablamos un poco de los desgarros también, de las contracturas, cómo tratar, y hablamos básicamente eso, hablamos de cuando hay inflamación, qué hacer, hablamos de los 5 signos cardinales de la inflamación, y eso más o menos fue lo que hablamos. Hoy día vamos a hablar un poco, que se nos quedó en el tintero la semana pasada, que es sobre las tendinopatías, que son todas las enfermedades que afectan a los tendones. Este es un tema
muy, muy complejo para el kinesiólogo, porque hasta el día de hoy no se sabe ciencia ciertas por qué se produce ciertos dolores en ciertos tendones. Esto está en estudio todavía. A lo largo del tiempo han surgido muchos modelos de tratar de explicar el dolor que se produce porque en el tendón, y todavía no se encuentra una razón tan acertada, pero sí cada vez se va acercando más la investigación a lo que poder. Y ojo, cuando todos estos dolores crónicos que hemos estado hablando, también no solamente la estructura del tendón que se ha afectado, lo he dicho, lo he repetido mucho los programas, también uno tiene que ver al paciente, al hermano que está sufriendo algún tipo de tendinitis que se llamaba antes. Es un tema complejo y un tema global de la persona. No es solamente, si me tengo una tendinitis a nivel del codo, no es solamente un problema en el codo, sino que hay otros factores, siempre lo he dicho y lo vuelvo a repetir, y eso para que quede también quede en nuestro disco duro, que también el abordaje tiene que ser integral, no solamente ver un codo, no solamente ahí, sino que hay otros factores que pueden ir agravando eso. Amén. Así que ahora vamos a hablar de las tendinopatías. Ya. Tendinopatías tiene que ver todo tipo de lesión o enfermedad que afecta a los tendones. Entonces primero vamos a explicar qué es lo que es un tendón. Eso. Hablamos en la semana pasada de los ligamentos y músculos, explicaba un poco esto. El tendón lo que hace, a simples palabras, para no complicar tanto, para que podamos entender, el tendón lo que hace es que une un músculo con el hueso. ¿Ya? Así en palabras súper sencillas. Entonces, los músculos se insertan al hueso mediante tendones. Hay varios tendones, me imagino. Tenemos tendones por todo el cuerpo. Donde hay músculo y va unido a un hueso, entre medio hay un tendón. ¿Ya? Los tendones transmiten fuerza a la musculatura hacia los segmentos óseos donde están los huesos para producir el movimiento. Entonces el músculo se contrae para generar un movimiento, se va la fuerza por medio del tendón que está entre el músculo y el hueso, y este genera el movimiento de el segmento que queremos mover. El tendón está compuesto por varias células y todo eso, pero es muy importante que entendamos que tiene una matriz extracelular que está compuesta por agua. Tiene mucha agua el tendón y tiene un colágeno tipo 1. Y eso es importante que sepan y tiene otras cosas más, pero estas dos cosas me gustaría que entendiéramos: que el tendón está compuesto por agua en casi un 70% y también de colágeno. Tipo 1. Colágeno tipo 1, que era diferente al colágeno que tenía el cartílago y el colágeno que tenía el ligamento, que es lo que hablamos la semana pasada. Entonces, eso es más o menos el tendón. Así, a simples palabras, los músculos se insertan en el hueso mediante tendones. Es como la unión que tenemos entre músculo y hueso. Un poco la introducción de esto de las enfermedades, las tendinopatías, afectan a dos tipos de poblaciones. Por un lado, a los deportistas. Personas deportistas tienen muchas lesiones de tendones. Futbolistas, hay una enfermedad, o sea, una lesión que en el codo que se llama codo de tenista. Que es la famosa epicondilitis, que es en palabras coloquiales como el cacho a veces del kinesiólogo, porque es un tema muy complejo, sobre todo cuando no afecta a deportistas, sino que afecta a personas en un ambiente laboral. Y ahí vamos a dar en qué ambiente se da esto. Entonces se da en deportistas y en otra en una población industrial. Son dos personas trabajadoras que sobre todo hacen movimientos repetitivos. ¿Entienden? Es un factor de riesgo cuando tenemos trabajos donde tenemos que hacer un solo movimiento o ese mismo movimiento siempre consecutiva por muchas horas. Es riesgo para generar algún tipo de tendinopatía, ¿ya? Entonces, en la población deportista puede llegar a ser el 50% han tenido este tipo de lesión de tendones. Y una de las más comunes es la epicondilitis, que es la lesión del codo de tenista que da a nivel del codo. En el ambiente laboral representa entre un 15 a un 30% de las patologías que dan. El mayor, se acuerda que era el dolor de espalda que hablamos hace un mes atrás, por ahí. Pero también esto tiene una incidencia alta, que un 15 a un 30% de lesiones, sobre todo a veces le da secretarias que manejan mucho el teclado, amas de casa, trabajan también, asesoras de hogar, también les dan mucho estas lesiones de tendón. La mayoría de las lesiones de tendones ocurren cerca de las articulaciones, quiere decir
o en la rodilla, o en el codo, en el hombro. Eso más o menos es donde da este tipo de lesiones. Anteriormente se usaba mucho el término tendinitis. No sé si todos escucharon, tengo tendinitis. Hasta el día de hoy yo creo que la asocia los dolores de tendinitis. Sí, y bueno, lo que tú compartías, mi hermano, bueno, luego vamos a ver las causas por qué se tratan esto, pero este término se está dando en población de qué tipo, de qué edad, mayoritariamente, según Sí. lo vemos más adelante. Sí, lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero quería dejar algo claro antes, que sobre el tema de la tendinitis, nosotros hemos escuchado mucho ese diagnóstico, y anteriormente habíamos dicho que todas las enfermedades o lesiones terminadas en itis era inflamación, ¿verdad? Sí. Todo itis, tendinitis, obviamente inflamación del tendón. Entonces, se ha dado cuenta que sobre todo cuando ya viene un dolor de tendón que sobrepasa ya algunos meses, los estudios demuestran que no se han encontrado células inflamatorias en ese tendón. Quiere decir que no hay inflamación, sino que hay un cambio en la estructura del tendón. Entonces, últimamente se ha hablado más de tendinopatías, más que de tendinitis. ¿Ya? ¿Hay inflamación en el tendón? Sí, pero al comienzo. Después, esto cuando se cronifica más, se han dado cuenta que ya no hay tanta inflamación, sino que hay otros cambios que se generan en el tendón. Entonces, un tema como de nombrar bien este asunto es tendinopatías. Por eso no hablamos de tendinitis. Y está por otro lado la tendinosis. También algunas personas a lo mejor lo han escuchado. Esto se refiere a pequeños desgarros en el tendón y que se da por uso excesivo de la zona. ¿Ya? Las causas que usted me preguntaba recién, la mayoría de las lesiones de tendones son resultado de un desgaste gradual del tendón, algo que generalmente va pasando con el tiempo. Una lesión de tendón, a menos que sea una ruptura, nunca se da por algo brusco. Pocas veces sea por algo brusco, sino que es algo que va gradual con el tiempo. Generalmente empieza un dolor, después se desaparece, así siempre dicen dentro de la historia, después vuelve. Entonces no es que el tendón se lesionó, se sanó, se lesionó, se sanó, a lo mejor el daño estructural que se generó ahí ha estado siempre, pero el dolor es algo aparte. Eso es lo que hemos visto. Entonces se da por el desgaste gradual del tendón, por el uso excesivo del envejecimiento. Pero las personas que realizan movimientos repetitivos en sus trabajos, ¿se acuerda que hablamos de eso? Que son posibles, y en deporte o actividad cotidiana tienen más probabilidad de dañarse el tendón. Entonces, ojo, algún hermano que hace alguna actividad que tenga que realizar un solo movimiento por muchos periodos de tiempo, es importante también que hagan ciertas pausas, que puedan realizar un movimiento contrario. Si nosotros llevamos muchas cosas en nuestro cuerpo, hacer el movimiento contrario, darle variabilidad al cuerpo, porque estamos forzando una sola parte del cuerpo al realizar un mismo movimiento. Por eso es importante, ahora se está haciendo mucho en la parte laboral, las pausas activas también, que ayudan también a aliviar esto. Saca un poco de esa área, y ya hacer un poco de movilidad del cuerpo de forma general ayuda harto. Sí, me acordaba de eso, de por ejemplo la persona que vive en el teclado, sobre todo, sentada en el teclado. Hay una posición, por supuesto, que es constante. Sí. Para esa persona, como dice usted, como dices tú, estas pausas es pararse, mover los dedos. Sí, eso, como decía, buscar la forma de un periodo, cada uno puede ir censando de acuerdo a su trabajo. Todo no va a estar parándose cada 5 minutos, el jefe lo puede retar, no sé, cualquier cosa. Pero sí, de repente caminar un poco, mover la articulación, el hombro, el cuello, el codo, sobre todo si trabaja con teclado, mover las muñecas en sentido circular, los dedos también. Entonces, descomprimir un poco, eso. También es súper importante, las personas que trabajan mucho con teclado, es que debajo como de las muñecas tengan un apoyo muñeca. Eso es importante porque la tensión no cae, eso como lo tiene aquí usted, el hermano Marcelo, acá tiene el apoyo muñeca en su computador, y eso es importante.
importante. También la altura de la silla y cosas que siempre los brazos tienen que estar en un ángulo de 90 grados, los pies bien adosados al suelo, medidas así que son como estándar que tienden a tener menos índice de lesión, pero eso le ayuda sobre todo a hermanos que trabajan en oficina, que puedan realizar eso, y si hacen pausa activa, mejor todavía que la aprovechen. Sí. Que la aprovechen. Entonces, los tendones responden mejor a la tensión. Cuando el tendón se tiende a tensionar, no es el problema, sino que cuando tenemos problemas, cuando el tendón se tiende a comprimir. Entonces, por eso a veces se afecta tanto en la rodilla, se afecta tanto en el hombro, en el codo, porque son zonas donde el tendón se comprime. Entonces hay estructuras que la están comprimiendo, y eso se ha dado cuenta que es peor que tensionarla o estirarla. Entonces algunos factores que pueden verse en las tendinopatías y factores genéticos. O sea, se ha visto mucho que si su mamá tuvo, no sé, tendinitis, por decirlo entre comillas, los hijos también, y hacen ya ciertas, no sé por qué se hará eso, pero es común. Por otro lado... es como la primera pregunta que puedes hacer a la persona que está... Claro. Es un factor. Siempre dentro de la historia, antes me gusta de hacer cualquier tipo de tratamiento, preguntar mucho la historia. Por dar un ejemplo aquí, personas con diabetes mellitus también tienen más predisposición a tener algún tipo de tendinopatía. Personas más obesas también igual, la edad avanzada, estilo, bueno, aquí no se da mucho con los hermanos, pero ¿cómo se llama? Personas que consumen alcohol o tabaco, también se da, pero yo sé que no es la población que estamos escuchando. Y algunas comorbilidades también, el uso de corticoides también tiende a dar tendinopatía, y eso más o menos, y sobre todo personas con dolores crónicos. Así que eso más o menos lo que son factores más o menos que pueden llevar a una tendinitis, más lo que hablamos anteriormente, que tenga un trabajo de carga repetitiva o algún deportista. Sí, es interesante. Luego vamos a ver los síntomas cuando ya se está presentando esta situación. Mi hermano, retomando un poco de los síntomas que tiene las tendinopatías. Tendinopatías. Bueno, las tendinopatías tienen síntomas que son específicos cuando no es lo mismo una tendinopatía de hombro, de manguito rotador, que es muy común, o una tendinopatía rotuliana, que es a nivel de la rodilla. Tienen algunas cosas que se diferencian, tienen diferencia entre ambas. Pero esto es más o menos, los síntomas son comunes, o sea, a nivel global, que generalmente es un dolor que podría... generalmente es como un dolor. Las personas siempre cuando le hago de describir su dolor, dicen que es como un dolor como profundo un poco, que les duele en ciertos movimientos, sobre todo cuando tienen en el codo, que vamos a hablar de de la epicondilitis, cuando agarran ciertos objetos, les duele el codo, y es variable, puede ser de un dolor que sea trivial, una molestia, un dolor incapacitante. Entonces, no es como en otras lesiones donde se sabe más o menos que una cosa duele más que la otra, pero aquí puede ser muy variable. Una hermana puede ser totalmente incapacitante, pero otra una siempre molestia. Pero esto podría empeorar cuando usa esa articulación al tendón. Es posible que sienta más dolor o rigidez en la noche, sobre todo después cuando ya terminó su jornada laboral todo, o cuando se levanta por las mañanas. La zona podría estar más sensible, podría haber inflamación, sobre todo cuando empieza este cuadro, donde está más sensible, está más roja, siente que usted puede tocar su codo de ese lado donde le duele y toca al otro, siente que está con un aumento de temperatura, o lo siente, al momento de mirar el codo lo siente que está un poco más hinchado, y eso puede generar en algunos episodios igual en un grado de inflamación. Y es posible también, y algunas personas hablan de un crujido también que se da a nivel de la articulación y todo eso. Por eso son como los síntomas en grandes rasgos. ¿Cuándo consultar? Generalmente, dependiendo de la población, si un hermano es deportista y ya ha tenido... generalmente las personas que son deportistas en esto son los que mejor...
a mi parecer y lo que he visto, tienen mejor pronóstico, porque son personas que a lo mejor hicieron un mal movimiento o un condón, o sea, el tendón está, ¿cómo se llama? Desestabilizado o no está bien. Entonces eso se va trabajando con el tiempo, se va haciendo carga gradual y generalmente andan más rápido. Pero las personas que son, ¿cómo se llama? Trabajador y todo eso, ya tiene tiene algo que es más complicado. Entonces, cuando consultar es cuando ya sentamos ya con el dolor. El dolor siempre, yo les digo, va a ser la alarma que nosotros tenemos, y ya cuando empieza a molestar mucho y ya hay ciertas cosas que no podamos realizar, actividades de la vida diaria, consultar. Entonces eso es bueno, pero que ojalá que siempre lo más antes posible. Nosotros como seres humanos tendemos a patear todo esto, a dejar que avance hasta que ya no demos más, recién vamos al médico y pasa mucho eso. Pero mi recomendación, ya va a pasar, dice. Ya va a pasar, me voy a hacer una friguita, pero no, el tema tendón siempre tiene que ver un ejercicio. El tendón tiene que, como hay cambios estructurales en el tendón, tiene que haber un proceso, realmente, como lo veo yo, bajamos el dolor al principio y después viene un proceso de carga al tendón que va a ser gradual. Y empiezan con ejercicios bien localizados, por si el codo, movimientos de codo, sobre todo de fortalecimiento y hasta ir avanzando hasta levantar carga y así. Pero uno tiene que llevar el tendón, tiene que llevarlo a cargas, pero de forma gradual. Eso es importante, pero que ojalá lo más antes posible, siempre se recomienda lo más antes posible consultar. Al tener esta situación que explicaba mi hermano, la persona que obviamente que tiene el dolor, seguir haciendo la carga en este caso en el codo, daña, puede seguir dañando, o está un sufrimiento un dolor que va a permanecer, digámoslo así. O sea, si yo, por ejemplo, tengo estos síntomas que tú me has mencionado, y como también nos decimos ya, luego voy a ir, mañana, el lunes, voy a consultar, pero sigo con mi mismo ejercicio, sufriendo un poco, ¿estoy dañando? ¿Estoy haciendo algo que pueda producir? Sí, lo que más se ve acá es que hay un cambio estructural en el tendón. Eso, el dolor se ve mucho, dentro de las cosas que he podido estudiar últimamente, se ha encontrado que dentro del tendón hay un cambio ¿se acuerda que dijimos que hay colágeno? Colágeno muta a otro tipo de colágeno. Y aparte se han encontrado que hay nuevos nervios y vasos, como que se hipersensibiliza la zona. Entonces, el trabajo ahí ya, haber un cambio estructural a nivel de este tendón, es que siempre le digo, ciertas cosas, ciertos movimientos que nos estén molestando, dejémoslo de hacer, y que el tratamiento o los movimientos vaya enfocado a mejorar ese movimiento que nos molesta. Cabe decir, si alguna hermana tiene algún hermano tiene algún problema de tendón en el hombro, que es muy común, el manguito rotador que se ha afectado, generalmente siempre hablan de que no pueden levantar el hombro. Típico, no pueden levantar el hombro sobre su cabeza, no se pueden lavar el pelo, no pueden, alguna hermana, siempre pasa que no se pueden abrochar el sostén por la espalda, cosas así, que son cosas cotidianas. Y entonces de ahí la carga y el entrenamiento de ese tendón del hombro va orientado a que logre esa actividad. Lo normal en realidad. Lo normal, que se ha afectado. Por eso decíamos que a veces los síntomas pueden ser de síntomas, molestias triviales, hasta dolor incapacitante totalmente. Entonces, nosotros podemos mirar las tendinopatías de tres formas. Una parte estructural, donde hay cambios en el tendón, a nivel de célula y todo eso, ya sería ahondar más. En la función ya no vamos a poder levantar carga, ni ciertos pesos, ni hacer fuerza. Y por otro lado, el dolor también, que se ha visto que también hay algún tipo de afección del sistema nervioso central, también lo que hemos hablado antes. Sobre todo, quiero decir que en todas estas cosas que son como más crónicas, siempre va a haber un componente, y lo que se ha visto últimamente también a nivel de nuestro sistema nervioso central. Más o menos eso es lo que es la tendinopatía a forma global. Ahora vamos a hablar un poco de la epicondilitis o epicondilalgia, o llamada codo tenista. Y que paradojalmente
los tenistas sufren esto, pero la mayoría de las personas que sufren este tipo de lesión o patología nunca han tomado una raqueta. Nunca han tomado una raqueta y son amas de casa, asesoras de hogar, personas que trabajan secretarias, se ven harto esto, personas que tienen otro tipo de ocupación. Entonces, generalmente estas personas mayores de 40 años y con episodio de duración mayor a 3 meses, que quiere decir que algo un poco más crónico. Han tenido algún episodio previo con exposición a un factor de riesgo. ¿Te acuerdas que hablamos un poco de los factores de riesgo? ¿Qué tipo de personas les dan? O deportistas, o personas con movimientos repetitivos, o los que comentamos hace poco. Hay un músculo que se ha afectado, que es en la zona lateral del codo, no es por abajo del codo, sino que en la zona lateral del codo, que es un músculo que se llama el extensor lateral del codo, extensor radial, que su función es de llevar la muñeca, el nudillo. Si nosotros empuñamos nuestra mano y dejamos el dorso de la mano hacia arriba, el músculo que hace es lleva nuestros nudillos hasta nuestro antebrazo, quiere decir que lleva la muñeca hacia arriba. El músculo que realiza ese movimiento es el que se ha afectado. Generalmente este movimiento es lo que nos duele. De repente hay una prueba muy simple para saber sobre esto, es cuando una persona agarra una silla, le pedimos que agarre una silla, el respaldo de una silla, y le va a molestar. Entonces cualquier cosa que tenga que haber movimientos como de muñeca va a molestar el codo. ¿Ya? Entonces generalmente ese músculo... No es la muñeca, sino el codo. No, sí, es que el movimiento del codo, pero molesta la muñeca. O sea, el movimiento de la muñeca molesta el codo, lo dije al revés. Entonces generalmente ese es el músculo que se ve identificado como la estructura que se afecta. Antiguamente, dije anteriormente, se definía como un proceso inflamatorio. Eso ya se sabe que cuando sobre todo es crónico, no hay tanta inflamación en él, sino que hay cambios en la estructura del tendón. Entonces, dije eso, hay cambios, bueno, aquí hay algunos nombres que puse en la presentación que no es necesario, pero quedémonos con que hay cambios a nivel de la estructura del tendón. Los voy a marear con decir hiperplasia de tanto, sino que son cambios, términos un poco más actuales. Entonces, lo que sí se genera en el cambio que hablamos que el tendón, uno de los componentes, tiene un colágeno, entonces este colágeno se desorganiza y esto a la larga genera una fibrosis a nivel del tendón, una fibrosis, una formación patológica de tejido fibroso en un órgano del cuerpo. Entonces hay un cambio de la estructura. Entonces la patología tendinosa no tiene tanta relación con el dolor, que quiere decir que no es tan causal. ¿Por qué? Ahí la vamos a explicar un poco más. Entonces, como dije anteriormente, el dolor del codo va a molestar, puede ser severo, desde tribal hasta incapacitante. Puede ser a muchas personas con epicondilalgia, epicondilitis, les puede doler no tanto, o por otro lado le puede doler mucho. Incluso hay personas que llegan a decir que no pueden dormir por esta molestia. Entonces, puede desencadenarse con una actividad como tomar un vaso, cepillarse los dientes, cualquier cosa, o con realizar cargas más importantes, o al realizar actividad enérgica como levantar peso. Entonces no es, como pueden ver, no es algo, tiene un espectro muy amplio en el cual no puede molestar y eso va a depender de cada persona. Entonces eso quiere decir que también hay otros factores, como decíamos anteriormente, que también están influyendo en el dolor del codo. Van a haber ciertos movimientos también que van a afectar sobre todo a nivel de la muñeca y de codo. Y bueno, eso también nombrarlo no daría mucho, porque no en todas las personas pasa lo mismo. ¿Ya? Bueno, este dolor, como dije anteriormente, se da a nivel del codo. Entonces, un tips o algo práctico que podíamos hablar es que, como dije anteriormente la semana pasada, cuando vemos que tenemos algún grado de inflamación, o sobre todo en los primeros días que genere esto, es hacer lo que hablamos la semana pasada del Price, que era comprimir la zona por un lado, poner hielo no más de 15 minutos, hacer reposo,
y mantener la zona un poco elevada por algún tiempo, y con eso tomar como medida precautoria en los primeros grados, siempre y cuando sintamos nosotros que tenemos inflamación. ¿Cómo lo vamos a saber? Es que en nuestra zona del cuerpo, sigamos hablando del codo, esté aumentada de volumen. Al mirar y comparar un codo con el otro, vemos que está un poco más grande, está enrojecido. Nosotros al palparnos el codo está con aumento de temperatura también, tengamos dolor a la vez y que nos cueste mover, claramente hay un proceso inflamatorio y generalmente se dan en los primeros días. Nosotros, ¿cómo podemos atacar esto? Con hielo. Podemos comprimir la zona, algunos hacen una especie de brace, no sé si lo ha visto, que son como, ayudan también a disminuir el dolor. Algunas personas la andan bien, a otras no, pero si algún hermano tiene eso, pruebe con eso, con presión a nivel del codo, un poco de reposo, y a veces si tiene mucho aumento de volumen, tener un poco la extremidad en altura, sobre todo esto en el codo. Ya. Esto sí está en proceso de inflamación. Luego, si usted tiene dolor y esto no está inflamado, aquí ya tiene que ir a un especialista donde le hagan una pauta de ejercicio, que es muy importante, el fortalecimiento del tendón. Donde va de carga de ejercicios muy, muy simples hasta llegar a hacer actividades ya más complejas, como de acuerdo a las deficiencias que tenga cada persona. Si una persona me dice no me puedo lavar el pelo con esta mano, uno de los objetivos de la terapia va a ser que la persona pueda lavarse el pelo también con esa mano, cosas así. Entonces, más o menos eso. Si usted, hermano, tiene dolor en el codo o donde sea, en la rodilla también, sea mucho tendinopatía rotuliana o tendinitis rotuliana, como quiera llamarlo, también, ya si no va acompañado de un grado de inflamación, consulte y que pueda realizar ejercicios, sobre todo con un kinesiólogo, donde quiera. Bueno, nosotros estamos de acá de Valdivia, no podemos ayudarlo mucho, pero los hermanos de Santiago, hay muchos kinesiólogos allá, donde puedan también ver este asunto, porque es un tema complejo. Es bien complejo las tendinopatías, no es un tema. Hay personas que llevan años con dolores y se han hecho ejercicio, uno por un lado, por otro, han consultado mucho, algunos se han infiltrado también. Entonces es un tema bien, bien complejo y para nosotros como kinesiólogos un desafío bien grande, tomar este tipo de patología que tiene que ver con los tendones. Sí, no sé si bueno, la edad que se produce mayormente Sí, hablamos sobre los 40 años. Ya. Y son personas que, como dijimos anteriormente, tienen factores de riesgo como movimientos repetitivos o deportistas también. Ya. Pero generalmente los deportistas tienen una respuesta al tratamiento que es más favorable. Generalmente las que cuestan más sacar de estos cuadros, las personas que son amas de casa o tienen algún tipo de trabajo o movimiento repetitivo, donde ahí ya y uno ve la historia del hermano, de la persona, donde tienen otras comorbilidades, quiere decir diabetes, hipertensión, están tomando corticoides, no están durmiendo bien en la noche, tienen una dieta que no es balanceada. Entonces son muchos factores también que van a afectar. ¿Por qué dolerá el tendón? No se sabe, pero generalmente puede afectar ahí en esa zona, tal como el dolor lumbar, como lo hablamos. A veces el cuerpo tiende a en alguna u otra a reaccionar también ante, y pasa mucho que personas que están con dolores de tendón, uno le va preguntando, ¿y hace cuánto inició esto? No, 3 meses. Ya 3 meses. ¿Y hace 3 meses usted tuvo algún evento psicoemocional importante? Y ya hacen memoria, claro, yo me separé, o mi hijo se fue de la casa, tuve una pérdida emocional, cualquier cosa, y a veces igual van entrelazados con el síntoma, porque no quiere decir que eso le va a dar un dolor de codo, pero sí puede agravar los síntomas de repente esto, y se ha visto mucho últimamente que va de la mano. ¿Por qué? Porque decía, no, anterior de eso me había dado dolor hace algunos par de años, pero se me pasó, pero ahora hace 3 meses que volvió y eso, y por eso es bien importante que cuando nosotros tengamos estos tipos de dolores también, y esto es un desafío para nosotros como profesional, como kinesiólogo y para todas las áreas, verlo también de una forma global a la persona, no solamente ver un codo, no solamente ver un hombro, sino que preguntar todo eso, y a veces
pasa mucho que a veces se desahogan un poco de ese aspecto, no tienen con quién conversar, sobre todo son adultos mayores, y ya se están sintiendo mejor, y ahí uno le puede empezar a hacer ejercicio y eso es importante. Hay un cambio. Y nosotros lo más importante es que tenemos al Señor, quien podemos recurrir a esto, y eso es un mensaje que les dejo en esta hora a los hermanos. Es importante también que si ya estamos con mucha molestia, que vayamos a ver un profesional, pero también por otro lado tenemos el descanso que es el Señor. Amén. Así es. Y siempre, bueno, el salmista en algún momento también lo dice ahí, claramente por los dolores, por alguna situación que afecta. Entonces, el Señor nos ha hecho, y también hay una complejidad en cuanto a nuestra mente finita de nuestro entendimiento de nosotros mismos. A veces, por eso es importante que el Señor siga sustentándonos. Y decirle, Señor, aquí estoy, estas son mis dolencias, estos son mis dolorcitos de hueso que tengo del codo, del hombro, pero Señor, tú lo conoces, y qué bueno que el Señor lo sabe, y eso es lo que nosotros sabemos, que Él lo sabe. Él sabe, y Él nos seguirá sustentando. Pero también es importante conocer, como en algún momento tú lo has dicho, mi hermano, conocer, y eso de alguna manera también no nos impresiona, digamos, tanto, porque hay un conocimiento, y es esto, y podemos también nosotros, generalmente, hermano, cuando hay un dolor, esto es muy antiguo, hoy día ya que se ha ido perfeccionando un poco, la pastilla. Derecho a la pastilla, derecho al ungüento que había antes, no sé si era tan efectivo. Los niños, el dolor ahí, la zona de dolor, una cremita, ayuda, es paliativo. Sí. De repente la pastilla, sobre todo si es un, ¿cómo se llama? Analgésico, antiinflamatorio, ayuda, porque lo que hace es que trabaja con el síntoma. Trabaja netamente con el síntoma, que es el dolor, que dijimos que es una alarma de nuestro cuerpo cuando algo no está bien en alguna zona. Pero en las tendinopatías y en los problemas de tendones, sí o sí, el tratamiento que más se recomienda en primera instancia es el ejercicio. En esta parte sí o sí, que no es un ejercicio aeróbico, aquí no nos sirve a salir a trotar, sino que tiene que ser un ejercicio de fortalecimiento del tendón, del brazo, de todo eso. Es un ejercicio que tiene que ir específico en el lugar. Específico, sí, bien específico. No, aquí ya no es algo estándar, pero sí estándar que el trabajo tiene que ser con ejercicio. Por otro lado, hay gente que se infiltra también, y allá cuando ya es mucho el dolor, llegan a la parte quirúrgica. Pero la recomendación es eso, cambiar algunos hábitos. Si no estamos alimentando mal, también afecta. El dormir poco y varias cosas, la obesidad también, son cosas comunes que también se ven que están afectando de alguna u otra forma estas condiciones. Pero dejar ese mensaje a los hermanos, ya que estamos, parece, llegando a la hora para terminar, hablar un poco, ya sintetizando todo. Este problema de tendón afecta, dijimos, a deportistas y a personas que están en ambiente laboral activo, en una edad activa. Generalmente todo tipo de lesión se da en ese trecho, que se afecta una zona, pero también hay que dejar en claro que hay todo un sistema también que se ve afectado. Ok. Bueno, mi hermano, una vez más, ya se ha terminado nuestro tiempo de conversando. Agradecerte una vez más por estar acá, por compartirnos de lo que el Señor te ha dado para poder haber estudiado, haber estado y compartir la orientación, una vez más decimos, de los hermanos en cuanto a las dolencias, y esperamos que haya sido de mucha utilidad para quienes en esta hora están sintiendo recién o algún síntoma que han mencionado. Sí, que bueno, decirle que no es nada terrible. A veces del enfoque, cuando nosotros pensamos y no sabemos bien, yo entiendo personas que están con dolor, y yo veo personas con dolor siempre, y el tema es que
Y no es que no les crea ni nada o que les baje el perfil. Yo a veces me dicen, pues tú no sientes el dolor que yo siento, pero siempre uno va en el ayuda a cómo enfrentar el dolor. A veces es complejo para personas. Entonces, por un lado nos va a ayudar el Señor, y por otro lado tenemos esta instancia de profesionales que se dedican a esto, que han estudiado, que puedan también visitar. Y yo creo que cuando se está ese equilibrio entre la fe en el Señor y también Dios ha puesto también esta rama, yo sin duda no soy un convencido que Dios también ha puesto dentro de estas ramas para ayudar a la gente en todo esto, pueden salir adelante en estos tipos de cuadros, y ese es el mensaje que les puedo dejar a los hermanos en esta hora, que haga, si están con molestias, consulten, y a la vez nuestra confianza en el Señor. Gracias, mi hermano, una bendición, y nos despedimos. El Señor siga bendiciendo sus vidas. Gracias. Amén.